Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro irrepetible Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jano. Vamos a volver al mundo medieval. Si en nuestro último programa hablábamos de Leonor de Aquitania y sus andanzas con sus maridos, vamos a ver qué son estas cruzadas en las que se movió Leonor con su marido francés y con su hijo inglés. Y un grupo dentro de las cruzadas notable que son los templarios. Sí. Pero antes de eso, vas a estar en la Feria del Libro mañana, domingo, Eso es. en Madrid. ¿A qué hora y en qué caseta para que puedan ir los Pues- que tengan a bien estar contigo? Pues vamos a estar en la Feria del Libro, cerrando ya la Feria del Libro el domingo a partir de las 7 de la tarde en la caseta de HarperCollins, cuyo número he olvidado. Pero entonces tú mira la cámara seriamente lo que yo miro dónde está la caseta. Tú mira la cámara, mira la cámara. Pues mientras Alberto dice el número de la caseta, bueno, ya sabemos día, domingo, Ajá. ya sabemos hora, 7 de la tarde. Tenemos que dar ahí, supongo, hasta que hayáis firmado a todos. Sí, ahí nos quedamos hasta que Porque firmemos. aunque no lo parezca, Garín sí, pero aunque no lo parezca Villanueva también. Son 208. personas decentes. Número 208. 208, sí. Vale, pues la número 208, la caseta de HarperCollins. Ahí estará nuestro querido Alberto Garín con Villanueva, ¿no? Entiendo. Eso es, con Fernando de Villanueva, firmando nuestro libro sobre la Revolución Francesa. Ahí está. Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Que por cierto hicimos un pedazo sobre eso. También, para el que se quede con ganas luego de más, pues puede ver ese pedazo de historia. Bueno, has dicho los templarios, que hay mucho mito en torno a ellos, mucha leyenda, y yo reconozco que lo que sé es, pues bueno, su papel en las cruzadas, en su fanatismo, por entenderlo de alguna manera, pero poco más. Es que es cierto que para los estándares de la época no eran fanáticos, para los nuestros sí. Sí, claro. Bien. Entonces, vamos a empezar por las cruzadas. Este empeño que pusieron los cristianos de la cristiandad latina, recordemos, los que en principio dependen del Papa de Roma, por recuperar los santos lugares en torno a Jerusalén, tras varios siglos de ocupación de estos territorios por parte de los musulmanes y sobre todo con la llegada de los selyúcidas, a los que también hemos dedicado aquí alguna referencia en programas pasados. ¿Qué va a suceder? Estamos a finales del siglo XI y hay un papa, Urbano II, que decide organizar a esa cristiandad occidental para que los caballeros vayan a recuperar esa tierra santa de manos de los infieles. Primer elemento a rescatar que se nos suele olvidar. La idea de recuperar Tierra Santa ya venía desde antiguo, pero si este papa decidió justo en ese momento, en torno al año 1096-1097, que llevaría a cabo esa acción, fue porque 10 años atrás los cristianos habían demostrado que eran capaces de derrotar ampliamente a los musulmanes. Y claro, aquí le puedo hacer una pregunta trampa a Jano de en qué momento es donde ha ocurrido eso, que es lo que se nos suele olvidar, y es con la conquista de Toledo. Entonces, la conquista de Toledo de 1085 por parte del rey Alfonso VI de León es lo que va a marcar el cambio de actitud por parte de esa cristiandad latina que dice, oye, o sea, que sí podemos ser capaces los cristianos de organizarnos de tal manera que derrotemos a lo bestia, a los musulmanes, sí. Pero voy más lejos, esto no es una anécdota, no solamente es que Alfonso VI ha reconquistado Toledo, sino que Alfonso VI, previamente ya, se había hecho rodear de una corte de religiosos llegados desde Borgoña, y algún día podemos explicar por qué demonios hacía esto, y nombra a uno de estos borgoñones, a Bernardo de Sedirac, lo nombró arzobispo de Toledo. Bernardo de Sedirac marchó a Roma para que le ratificaran en su puesto y después hay un concilio y posiblemente es Bernardo de Sedirac el que le contó en primera persona lo que había sucedido en Toledo y el que probablemente animó al Papa a que pusiera en marcha esa cruzada. Entonces es muy llamativo porque en la historia de las cruzadas se nos suele olvidar esa relación directa que hay entre la conquista de Toledo y el hecho de que 10-12 años después el Papa decida que quiere poner en marcha, ni más ni menos, que toda una cruzada. Bien, tenemos por tanto esa cruzada que se inicia, la montan con estos caballeros. En principio no van los reyes aún, lo que hablábamos en el programa de Leonor de Aquitania, digamos que van caballeros de segunda fila, destacados pero de segunda fila, acuden hasta Jerusalén, atrapan por sorpresa de alguna manera a los musulmanes que están allí, no se esperan que vayan a llegar miles de cristianos desde el occidente bien armados con nuevas estrategias militares, van a bajar por toda la península anatólica, la costa del Mediterráneo, llegan a Jerusalén, ocupan Jerusalén, para 1101 la conquista ha finalizado, y aquí van a empezar a encontrar una serie de sorpresas. Primera, en relación a lo que hablábamos de Leonor, muchos de los ejércitos que van a participar en esa primera cruzada
han salido de sus rencillas interiores que tenían en Inglaterra, en Francia, en el Imperio, y tienen que volver rápidamente a sus países. Es el caso del líder de los ingleses, Roberto, que tiene que regresar rápidamente a pelear contra su hermano Enrique, que es el abuelo de Enrique II, el esposo de Leonor Aquitania. Entonces, con la misma rapidez con la que habían ocupado Tierra Santa, muy rápidamente se van a quedar sin ejércitos para defender Tierra Santa. Y esto va a provocar un problema. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. De partida, cuando estos primeros cruzados llegan, ellos están viviendo en la Europa occidental y por tanto no saben lo que es Tierra Santa. Nunca han estado allí, nunca han visto cómo es la región. Han llegado, han visto que no es precisamente un vergel. De modo que cuando van volviendo estas tropas desde la cruzada, no es que animen a otros muchos soldados, vayan ustedes rápidamente a esa Tierra Santa a seguir ocupando, sino al contrario, empieza a haber cierta desafección por querer ir a Tierra Santa. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar, uno, que quizás no haya ejércitos suficientes para defender Tierra Santa. Dos, que la posibilidad de que los peregrinos que acuden a Tierra Santa vuelvan a ser incomodados por los musulmanes es muy grande. Y en este sentido, el punto dificultoso era desde que el peregrino desembarcaba en las costas de Tierra Santa, en esencia en Jaffa, donde hoy está Tel Aviv, hasta que subían hasta Jerusalén, que sabemos que está en estas colinas de Judea. Es ahí, en ese momento, a pesar de que el territorio en principio está controlado por los cruzados, son muy pocos, cada vez menos, porque van regresando, cuando va a haber una iniciativa que queda plenamente estructurada para 1118 de un grupo de caballeros franceses encabezados por un señor llamado Hugo de Payens, que son los que van a comprometerse a garantizar la seguridad de esos peregrinos que viajaban desde Jaffa hasta Jerusalén. Entonces, es esa orden de los compañeros de Cristo que es el origen de los templarios. La leyenda dice que eran 9, en efecto eran 9 caballeros, pero un caballero no va solo. Un caballero puede llevar un escudero, puede llevar un grupo de auxiliares, de modo que al final los 9 se convierten en 50, que ya empieza a ser una compañía importante para esa protección. Antes de la creación de la Orden de los Templarios, en Tierra Santa ya se habían creado otras órdenes propias de Tierra Santa. Existe la del Santo Sepulcro, donde en principio son eminentemente religiosos, que atienden a los peregrinos que van a visitar la iglesia del Santo Sepulcro. La actual es precisamente posterior a este tiempo de los cruzados, cuando hubo que rehacer la iglesia del Santo Sepulcro. Hay una segunda orden, la orden de los hospitalarios, que en principio también tiene una función religiosa de asistir en el hospital que se crea en Jerusalén a los peregrinos que vean con enfermedades, que llegan fatigados y demás. Los templarios tienen la característica de que ellos no solamente van a hacer esa labor o no solamente van a tener esos principios religiosos, sino que también son soldados. Entonces ellos van a combatir directamente con una serie de problemas teológicos que esto va a suponer. ¿De dónde les viene la idea a Hugo de Payens y a sus colegas de hacer una orden que a la vez sea religiosa y militar? De los musulmanes. Porque en el mundo musulmán existía esa figura del guerrero cuya misión bélica está asociada a su fe, los gazis, que en muchos casos eran los tipos que estaban en las fronteras, en la península ibérica eran conocidos, en las marcas que separaban el mundo andalusí de los ríos cristianos, había unos establecimientos militares donde podíamos encontrar a estos gazis, a estos militares, cuyo objetivo era, en nombre de su fe, combatir contra el infiel. De modo que los templarios lo que están haciendo es replicando en el mundo cristiano lo que ellos mismos, viviendo allí, han visto que estaba ocurriendo en el mundo islámico. Entonces, no es una creación particular, exclusiva del mundo cristiano, sino decir, oye, pues esto parece que funciona muy bien. Entonces, en ese concepto que tú hablas de fanático, pues sí, a la larga es un tipo que su objetivo principal es defender su fe a base de andar matando al enemigo de la fe. Claro, esto queda un poco feo para ser un cristiano, que en principio es un señor que reparte amor en nombre de Jesús y demás.
sobre todo si cristiano se declara religioso, porque los templarios son una orden religiosa. Entonces, ¿cómo casar esa contradicción? Pues bueno, para casar esa contradicción, nuestro amigo Hugo de Payens regresó a Europa buscando el aval teológico que le permitiera llevar a cabo esa mezcla tan curiosa de religioso cristiano y a la vez militar que andaba cortando cabezas al enemigo. Entra en contacto con Bernardo de Claraval, que es uno de los grandes referentes teológicos de esos momentos en Europa, pariente suyo, con lo cual tenía fácil acceso a Bernardo de Claraval. Y va a ser Bernardo de Claraval el que construya todo un relato teológico que justifique el por qué los templarios sí pueden acabar con los infieles. Esto desembocará en el Concilio de Troyes de 1127, que es cuando se les da carta final a los templarios para que existan como orden con esa función. Bernardo de Claraval lo que dice es, uno, Tierra Santa es patrimonio de Jesús. O sea, ahí es donde nació el Hijo de Dios. Esa Tierra Santa es propiedad de Jesús. Dos, aquellos que traten de arrebatar esa tierra a los cristianos, los infieles musulmanes, sí que pueden estar condenados a ser eliminados físicamente por los que están defendiendo la tierra de Jesús, que son los templarios. De modo que, de repente, el quinto mandamiento, no matarás, quedó in albis en ese caso concreto de los templarios combatiendo contra aquellos musulmanes que traten de arrebatar la tierra a los cristianos. Es decir, los templarios no pueden andar matando musulmanes a diestro y siniestro. Había muchos musulmanes viviendo en Tierra Santa, solo aquellos que de forma manifiesta quieran impedir que los cristianos puedan hacer uso de esa Tierra Santa. Hugo de Payens además aprovechó su visita a Europa para atraer gente que viniera hacia esa Tierra Santa, y es ahí donde va a crecer esa fama de los templarios, porque Hugo de Payens ofrece un mundo de aventuras, de riesgo, pero además con un carácter muy sobrio. Entonces, esto no es que os vais a unir a mi orden y va a ser todo esto batallas y a la par jolgor y fiestas. No, no, no. Vamos a establecer unas normas al interior de la orden tremendamente rigurosas, desde el propio hábito que van a vestir, que irá evolucionando hasta que les sea concedida la famosa cruz parata, esta cruz propia de los templarios en rojo, bien, que se lo va a dar el Papa Eugenio III para 1147. Visten de blanco. En principio tienen que ofrecer una imagen muy sobria. Es muy simpático porque en esa época en principio ya estaba de moda el pelo largo. Ellos van a tener el pelo corto o completamente rapados, la barba muy bien recortada. Y ya digo, unos hábitos muy pulcros, muy bien vistos. Es muy diferente a otras órdenes religiosas que podían existir en la época, que tenían hábitos más toscos y una imagen menos altanera que van a tener los templarios. Entonces, claro, esto causa furor entre los caballeros de la época, pero además Hugo de Payens quiere evitar uno de los problemas principales de los militares en esta época, y posiblemente en todas, que se vuelvan demasiado mujeriegos cuando no tienen que entrar en combate. Entonces, ni siquiera van a poder mirar a los ojos a las mujeres. O sea, pueden hablar con ellas, pero no las pueden mirar a los ojos. En un primer momento se busca que los templarios sean viudos, para que de esa manera, bueno, ya has tenido tu desfogue, así que ahora ya te puedes dedicar exclusivamente a la defensa de Tierra Santa. Y hay otra serie de cuestiones, bueno, tiene los votos propios de las órdenes religiosas, pobreza, castidad, obediencia. Y además los papas consiguen obediencia directa al Papa, una solución que sabemos que 5 siglos después San Ignacio de Loyola conseguirá de nuevo para otra orden religiosa, que son los jesuitas. Esa obediencia directa al Papa es fundamental porque eso supone que no importa de dónde vengan los templarios, no importa dónde los templarios vayan a conseguir ir acumulando sus bienes para mantener la orden en Tierra Santa, estén estos templarios organizados en la península ibérica, en Francia, en la península italiana, no dependen de los señores de esas tierras, no dependen ni de los obispos italianos ni de los señores franceses, dependen exclusivamente del Papa. Bueno, esto va a ir creciendo, va a ser, digamos que se pone de moda. Todo caballero que se precie de querer demostrar que está hecho para combatir en nombre de Dios, apuntarse a los templarios está muy bien, con lo que a partir de ese grupo inicial de los famosos 9, rápidamente serán miles de templarios los que vamos a tener. En 1147, además, cuando ha caído uno de los reinos latinos en Tierra Santa, el condado de Edesa, se organiza una segunda cruzada de la que ya hemos hablado aquí, puesto que llegan ya reyes, ya no van a ser solamente señores. Ahí va a viajar Luis VII de Francia en compañía de su joven esposa Leonor de Aquitania. Ahí ya están los templarios combatiendo. Y a partir de ese momento, la fama de los templarios va a crecer de forma notable. Hemos de pensar que ya antes de esa segunda cruzada, por ejemplo, en 1130, cuando muere el rey Alfonso I el Batallador de Aragón, va a dejar en herencia sus tierras a las órdenes militares.
las órdenes religiosas militares, templarios, hospitalarios, Santo Sepulcro, lo cual es un lío morrocotudo para los aragoneses que van a decir, no, el rey se murió, puso esa voluntad, pero esto no funciona así, no podemos dejar todo un reino en manos de las órdenes religiosas, pero para que veamos que para 1130 ya son gentes destacadas, pero después de esa segunda cruzada aún van a seguir creciendo en estima. Y a partir de ahí lo que van a hacer es generar todo un sistema de bienes en la cristiandad occidental a partir de las llamadas encomiendas. Entonces a los templarios les entregaba un pequeño bien, un molino, unas tierras de labor, y ahí se colocaba un templario para administrar ese bien y trataba de ir haciéndolo crecer. Y todos esos bienes, esas encomiendas que van a ir reuniendo en la Europa occidental, era la fuente de, y vamos a ver, explicar bien esto, la fuente inicial de ingresos que les permitía financiar a los templarios que están en el frente de batalla en Tierra Santa. Pero vamos a tratar de entender muy bien esto porque es una de las grandes complejidades de ese mundo templario, este sistema de encomiendas. Esto va a ir creciendo durante toda esa segunda mitad del siglo XII. Cada vez son más las encomiendas que tienen los templarios, cada vez son más la riqueza que van acumulando en esas encomiendas, a pesar de que en algunos momentos la cosa no está tan clara con esos templarios. Son unos tipos que están en el frente de batalla en Tierra Santa, pero aquí, de nuevo, no sé si te acuerdas, Jano, de que en España van a surgir órdenes militares, y van a haber 4 órdenes militares muy famosas, Calatrava, Alcántara, Montesa, Santiago. El origen de la primera de ellas, la de Calatrava, tiene que ver con los templarios. Entonces, tenemos al rey de León, Alfonso VII, el emperador, que trata de empujar la frontera que su abuelo Alfonso VI había colocado en el Tajo, trata de llevar hasta Sierra Morena y más allá. Esto significa bajar al Valle del Guadiana. En el Valle del Guadiana se tienen que estar enfrentando almorávides y almohades, primero unos y luego los otros. Y lo que va a suceder es que en esa frontera del Guadiana, en 1158, trata de construir un puesto avanzado en una antigua ciudad islámica, que es Calatrava, no muy lejos de Ciudad Real, y le pide a los templarios que vayan allá a defenderla. Entonces hay un grupo de templarios que llegan a Calatrava, se plantan en Calatrava, miran el panorama y dicen, ostras, esto va a estar muy duro. O sea, en Tierra Santa nos estamos atizando con los musulmanes de Tierra Santa y más o menos sabemos cómo funciona, pero estos otros de aquí son muy brutos, estos que están al sur de la Sierra Morena. Entonces se van a retirar. Estos valerosos templarios, que eran los hombres más duros del mundo cristiano, no son capaces de aguantar en Calatrava, y entonces el rey se encuentra con un vacío y dice, no, ya no es Alfonso VII, es su hijo, es Sancho III, ¿qué hago? Y hay un tipo, un abad de un monasterio navarro, el abad de Fitero, que dice, pues yo voy a organizar una orden militar y me voy a ir a defender Calatrava si hace falta. Y entonces junta a un grupo de gentes, se van a Calatrava y allí se van a quedar, al menos hasta la batalla de Alarcos, a finales del siglo XII, ya en tiempos de Alfonso VIII, donde los van a derrotar, tienen que retirarse, después regresarán y demás. Pero es muy curioso porque la orden de Calatrava surge ante la imposibilidad manifestada por los templarios de aguantar en la frontera entre, en este caso, el Reino de León y los musulmanes que están al sur. Entonces dicen, estos son demasiado duros, pues bueno, ahí tienes a unos valerosos navarros que dijeron, yo sí soy capaz de aguantar el tirón. Y eso, sin embargo, esa pequeña mancha en el historial de los templarios no es muy conocida, está relativamente olvidada, no les impidió seguir creciendo. Y van a seguir creciendo y van a seguir acumulando riquezas hasta que en 1187 Saladino, el gran Saladino, va a lograr derrotar a el rey de Jerusalén en la famosa batalla de los Cuernos de Jatín, donde los templarios entraron también en combate y fueron completamente derrotados por Saladino. Todos hemos visto la película Río de los Cielos, ¿vale? Con todas las libertades que se tomó el director para contarnos esa historia, pero ahí aparecen los templarios y además aparecen retratados de una forma no muy amable. Sí. En la película Reino de los Cielos no es que sean los más bondadosos del mundo. ¿Qué es lo que provocó la derrota de los cristianos en la batalla de los Cuernos de Jatín? La convocatoria de una nueva cruzada. Volvemos al programa de Leonor de Aquitania, cuando decíamos que Leonor vio como su hijo, el nuevo rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, partió a la cruzada, y partió a esta cruzada. Es curioso porque Ricardo Corazón de León sí llegó a Tierra Santa, logró derrotar en un momento dado, en una batalla de 1191, al mismísimo Saladino, una batalla en la que contribuyeron de forma notable no solamente los templarios, sino los hospitalarios, que ya se habían convertido también en una orden religiosa y militar. Pero eso no supuso la recuperación de Jerusalén. Hubo que esperar a que llegara por ahí un emperador alemán, Federico II, y le comprara directamente a los musulmanes Jerusalén. Dijo, venga, ¿cuánto te pago para que me deje Jerusalén libre por 15 años? Y esto lo que va a suceder es que en esa cruzada de Ricardo Corazón de León
fueron capaces de conquistar un lugar muy interesante que es Acre, esta ciudad de San Juan de Acre, que para que nos centremos en los mapas contemporáneos estaría en Siria. Pensemos en el mapa, incluso podemos colocar un mapa si queréis en el vídeo, al norte del Líbano, pasado la frontera del Líbano, en ese pedazo de Siria que mira al Mediterráneo, ahí va a estar Acre. Noroeste de Jerusalén sería. Ahí lo conquistaron en estos tiempos de los cruzados, de esta tercera cruzada. Los templarios van a hacer cargo de esa fortaleza y allí se van a quedar durante un siglo. Es decir, más allá del pequeño paréntesis de Federico II, progresivamente van a ir siendo expulsados los cristianos de Tierra Santa hasta que el último lugar que les va a quedar es Acre. Y entonces, de Acre van a ser expulsados, curiosamente, 100 años después de su conquista por Ricardo Corazón de León, en 1291. A pesar de todo, van a seguir estando estos templarios en una última posición. He dicho Acre, os he colocado Acre en el norte del Líbano, no es cierto. Acre, como estaba diciendo Jano, está en Israel y está al norte de Haifa. Lo que está al norte del Líbano es la isla de Aswad, que es la última posesión que los templarios tuvieron en Tierra Santa y donde van a ser expulsados en 1302. Y quedemos con esta fecha porque es importantísima. Eso es lo último que van a controlar. Por el camino ya la mayor parte de las órdenes militares se habían desplazado a la isla de Chipre. Por tanto, la única que quedaba esa pequeña islita, que esta es la que está en la costa mediterránea de Siria. Y lo que va a suceder es que, una vez expulsados, el gran maestre de los templarios de esa época, de 1302, que ya es Jacques de Molay, va a volver a Europa para buscar el apoyo de los reyes europeos para organizar un nuevo gran ejército que les permita volver a recuperar territorios en Tierra Santa. Y es ahí cuando se va a organizar esa caída de los templarios, especialmente en Francia. Bien, llegados a este punto, porque hasta ese momento pareciera que los templarios eran una orden llamada a perdurar por los siglos de los siglos. Y sin embargo, en tiempos de Jacques de Molay, a esos comienzos del siglo XIV, en muy poco tiempo va a desaparecer la orden. Estaba diciendo antes que desde mediados del siglo XII estos templarios han ido acumulando una serie importante de riquezas en sus encomiendas. Hemos de pensar que en esos momentos del siglo XII se está reactivando la economía monetaria en esta parte de la cristiandad occidental. Eso es lo que va a hacer que uno de los grandes titulares que vendemos de los templarios es que fueron los primeros banqueros de Europa. Bueno, aquí hay que matizar muchísimo. Sistemas bancarios ya existían en el Imperio Romano. Sistemas bancarios siguieron existiendo en el Imperio Bizantino. En ese sentido, Justiniano legisló mucho sobre banca. Claro, me diréis, pero es que el préstamo con usura está prohibido por la Iglesia Católica. Bueno, pero incluso a pesar por la Iglesia Cristiana. A pesar de eso, Justiniano seguía legislando. Justiniano, un emperador claramente cristiano, siguió legislando sobre la banca. O sea que la banca siguió existiendo. Pero claro, y tengo la suerte que Jano sea economista, tú sabes que una de las claves de que exista la banca es que exista la moneda. Sí, sí, no, si no hay moneda, es difícil que haya banca. Entonces, claro. No imposible en los tiempos de hoy en día, pero sí complicado. Bien. Entonces, claro, cualquier sistema bancario que queramos ver en el pasado tiene que estar asociado a economías basadas en moneda. Entonces, lo que va a suceder es que en la cristiandad occidental la moneda prácticamente desaparece. Entonces, no es que los templarios inventaran la banca, es que de la Europa de la que venían los cruzados, estos países todavía salvajados del norte de Francia, Alemania, Inglaterra, pues en esa época no utilizaban monedas, con lo cual difícilmente había banca. Pero sí había banca en el mundo islámico, y puesto que la península ibérica está en Europa, siguió habiendo banca en Europa. Más allá de que el Imperio Bizantino sea la parte de la península balcánica, que también es Europa, para que veáis con qué facilidad vendemos estos titulares de la primera banca moderna de la historia en Europa. Claro, si solo estás pensando en la Europa noroccidental, es cierto, pero ahí es donde hemos de tener en cuenta que Europa es mucho más amplia. Entonces, no se abandonó nunca la banca en el mundo europeo, sencillamente porque el sur de Europa, esa parte civilizada donde nosotros vivimos, aunque Jano a veces lo duda estos días, bien, pues en este sur de Europa sigue habiendo sistemas bancarios vinculados a la circulación monetaria. ¿Cómo funcionaba? Y aquí voy a hacer un pequeño excursus sobre el mundo de los templarios. ¿Cómo funcionaba la economía en un sitio donde no hay moneda? El error estaría en pensar que funciona a partir del trueque, que es una cosa que nos han explicado siempre, pero que Jano, que es un buen economista, aunque lo oculte, entiende que no funciona así. Vamos a ver,
si yo tengo ovejas y Jano produce trigo y yo cambio mis ovejas por trigo, llegará un momento en que el trueque deje de funcionar porque Jano no quiera más ovejas o yo no quiera más trigo. Entonces, el trueque existe, pero es muy limitadito. En realidad, en sociedades sin moneda, lo que funciona es a partir de algo que podemos hablar algo así como crédito abierto. Entonces, yo soy albañil, le construyo la casa a Jano y Jano ha contraído una deuda conmigo. Tiene un crédito. Y cuando yo necesite algo de Jano, Jano tendrá que cumplir conmigo porque yo he cumplido previamente con él. Entonces, claro, son comunidades muy pequeñas donde todo el mundo se conoce, donde hay cierta confianza. Y si Jano, al que yo le he construido su casa siendo yo albañil, cuando en el futuro necesite, qué sé yo, Jano a lo mejor tiene ovejas, el día que quiera una oveja no me la dé, pues podemos tener un problema y veremos cómo lo resolvemos. Entonces, no es sobre el trueque, sino sobre relaciones de confianza y estos créditos abiertos, cómo funcionaban estos mundos. ¿Qué es lo que van a hacer los templarios? ¿Cuál es el gran aporte de los templarios? Pues bueno, los templarios les han dado un montón de encomiendas en esta Europa occidental, donde van a producir ovejas, trigo y demás, que meten en sus barcos. Crearon un gran puerto en Marsella y crearon una flota importante, incluso con barcos adaptados para cargar sus caballos sin hacerles daño, porque una de las claves militares de los templarios es que eran buenos caballeros. Pues esos barcos, aparte de llevar caballos, llevan mucho del producto que los propios templarios consumen en su vida cotidiana en Tierra Santa. Pero es que cuando llegan a Tierra Santa y pueden poner en el mercado esos productos en una civilización donde sí está circulando la moneda, ellos pueden recuperar esa moneda y enviarla a la Europa occidental. Entonces, la clave de los templarios no es que inventen la banca, sino que ellos reinsertan en una Europa carente de monedas que vienen básicamente del mundo islámico. Por supuesto, los templarios además fueron grandes comerciantes porque estando en Tierra Santa ofrecieron otro producto de comercio interesantísimo, que son las reliquias. Se convirtieron en los grandes mercaderes de reliquias durante los siglos XII y XIII. Ojo, de nuevo, a cambio de otros productos que no son moneda, que van a los mercados de Tierra Santa, donde se intercambian por moneda que ellos devuelven hacia el mundo occidental. ¿Eran los guardianes del Santo Cáliz? ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Esto es un mito. Esto ¿Sí? es un mito, sí. Joder, Alberto. O sea, es posible que entre los tesoros que pudieron recuperar en Tierra Santa estuviera el Santo Cáliz, podría estar, pero una cosa es saber cuál es ese santo grial auténtico. Sabes que después está, vosotros en Valencia tenéis uno que podía Sí, luego ser. hay 8.000 por el mundo. Podría ser, no hay 8.000, hay 3 o 4. Ya, Hay ya, tantos. En Valencia Pero tenéis también uno. hay trozos de la cruz de Jesús. También hay muchos. Pero ojo, que trozos de la cruz de Jesús, si juntas todos, no haces ni un madero, ¿eh? Son tan pequeñitos, es Humberto Eco lo tenía publicado, que si reunías todos, como son tan pequeñitos, claro, la cruz de Jesús era un armatoste muy grande, no juntas ni siquiera uno de los dos maderos. O sea, que todas podrían ser auténticas. Posiblemente ninguna lo sea, ¿vale? En gran medida obedecen a este mercado de reliquias que ponen en marcha los cruzados. Pero la cosa es que esa cantidad de moneda que ellos empiezan a enviar hacia Europa es lo que de repente vuelve a reactivar una economía monetaria en una Europa que cada vez era más dinámica. Claro, a partir de ahí, ellos sí pueden prestar y pueden prestar moneda, que es una de las cosas que los señores de la Europa noroccidental no tenían. Y estos tipos se la dan. Pero se la dan por ese circuito comercial tan interesante. O sea, porque ellos sí están vinculados a un mundo donde existe la circulación monetaria. ¿Pueden prestar dinero? Sí. ¿Pueden prestar dinero con intereses? En principio no, porque es la Iglesia Católica la que está prohibiendo. Claro. Pero aquí, y la usura, en principio solo la practican los judíos, pero aquí hay un sistema que la Iglesia Católica permitió y que permitió largo tiempo. Para aquellos que dicen que dentro de la Iglesia Católica no es posible que exista la banca y por tanto eso es lo que provoca que el mundo católico esté menos desarrollado que el protestante, porque los protestantes son más listos, lo cual no es cierto. Entonces, todo este tipo de cosas. Bien, ¿qué es lo que hacían los templarios y que van a hacer las otras órdenes religiosas católicas hasta el siglo XVIII? Bien. En este caso, yo soy el señor en la Europa occidental y Jano, que tiene ese perfil de templario, es quien me va a prestar el dinero. Jano me va a dar el dinero y me va a dar 100 monedas de oro. Yo a cambio le tengo que dar 120 monedas de oro, pero eso es prestar con intereses. No. Yo le voy a devolver 100 monedas de oro y además le voy a dar 20 monedas extras para que él pueda seguir con toda su labor de apoyo a los peregrinos en Tierra Santa y demás. Si en lugar de ser un templario fuera cualquier otra orden religiosa a la que me da las 100 monedas de oro, yo les doy 120, les doy 100, que es lo que me ha prestado, y además les doy 20 monedas para que recen misas por mi alma. Claro, vosotros diréis, tiene un poco de truco, ¿no? Sí, pero no estoy prestando con intereses. O sea, yo estoy devolviendo lo que tú me has dado y además te estoy dando un extra con un fin religioso, ¿vale? O sea, no sé si alguna vez habéis comprado
Mi padre lo hacía. Estas entradas de reventa que te venden para los estadios de Que te fútbol. dicen, vendo boli. Eso es, vendo bolígrafo Bic por 500 euros, cada cual paga lo que quiere, porque el precio es lo que tú das en el momento de adquirir el producto. Vendo bolígrafo Bic por 500 euros y además te regalan una entrada para ver un Real Madrid-Bayern de Múnich, por ejemplo. Pues bueno, no estás haciendo reventa la entrada, estás vendiendo un bolígrafo Bic al que asociado, curiosamente, hay una entrada de fútbol. Pues bueno, ese tipo de trampas son las que se hicieron entre las órdenes religiosas, en este caso, primero los templarios y después otras muchas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esto va a provocar, uno, que ellos incentivan esa circulación monetaria, atesoran una gran cantidad de moneda que pueden prestar y eso hace que los señores de la Europa occidental se vayan endeudando con los templarios. En muchas ocasiones la forma de pagar puede ser a través de la concesión a los templarios del monopolio. El reino de Aragón en algún momento le concede el monopolio de la sal, por ejemplo, para financiar esas deudas que los señores aragoneses están contrayendo con los templarios. Y esto nos lleva a ese momento de comienzos del siglo XIV, que yo comentaba antes, cuando han perdido su ultimísima posesión en el mundo próximo oriental, esa isla de Asuaz frente a la costa de Siria, 1302, cuando Jacques de Molay comienza a viajar por Europa tratando de reunir un gran ejército. En ese instante hay un rey que está tremendamente endeudado con los templarios, que es Felipe IV, llamado el Hermoso de Francia, nada que ver con el Felipe el Hermoso que tenemos en la historia de Castilla a comienzos del XVI. Pues bueno, este Felipe de Francia, este Felipe el Hermoso de Francia, tiene una gran deuda con los templarios y no sabe cómo solventar esa deuda. De modo que va a empezar a maquinar todo un sistema para acusar a los templarios de todo tipo de maldades, en la idea de que el Papa termine por condenarles y descomponga la orden, y de esa manera el rey de Francia no tenga que pagar su deuda. La operación se va a lanzar de forma además muy bien orquestada en 1307, en esa famosa historia en la que el rey de Francia, Felipe el Hermoso, envió una serie de misivas por toda Francia, cerradas y lacradas, obligando a los señores que las recibían a que no las abrieran hasta un día muy concreto, y ese día en el que se abren, lo que el rey ordena a sus señores es detener a los diferentes templarios que están repartidos por las diferentes encomiendas de Francia. Los apresan a todos de golpe, es una maniobra muy inteligente, porque claro, a lo mejor si hubieran detenido a Jacques de Molay, que estaba en ese momento en París, los otros se podían haber estado avisados y tratar de ir a defender a su gran maestre, pero no fue así, echaron mano a todos los templarios de un solo golpe, y de esa forma lo que van a conseguir es desarticular de manera brutal toda la orden en Francia. Por supuesto había otros templarios más allá, estaban otros templarios en la península ibérica, en Italia, en el Imperio, en Inglaterra, pero el golpe primero es brutal, sobre todo porque desde que habían sido expulsados de Tierra Santa, digamos que la cabecera de la Orden del Temple se había situado en París, en un París donde habían llegado a construir el famoso viejo castillo del Temple. Esto hoy ya no existe, pero hay una calle del Temple. Entonces, si vais a París, no muy lejos del Pompidou, está la calle del Temple y por ahí estaba ese viejo castillo del Temple, que por cierto, en nuestro libro sobre la Revolución Francesa hacemos referencia a él porque el pobre Luis XVI, antes de perder la cabeza, estuvo encerrado en lo que quedaba de ese castillo de los templarios. Y una curiosidad más, el castillo fue completamente demolido durante el siglo XIX, en gran medida para evitar cierto culto precisamente a la figura de Luis XVI, por haber vivido sus últimos momentos en este castillo del Temple, y esto seguro que Jano tampoco lo sabe. De ese castillo se salvó una puerta. Había una puerta que estaba muy bien hecha, y entonces dijeron, oye, que esta puerta que es de buena calidad, no la llevamos, y la recuperaron, y esa puerta la podéis ver en el castillo de Vincennes, que también está en París, de Vincennes. Entonces, cuando uno visita el castillo de Vincennes, cuando visita la parte baja del castillo, en las bodegas donde están las cocinas, hay una puerta muy grandota, muy bien construida, muy bien de madera. Esa viene del castillo del Temple y fue una de las puertas que debió ver en su vida Luis XVI. Que estaba aquí mirando que en la de la usura, es que me he quedado con el tema de lo de la usura. Dale. En el 95, en España, todavía era un delito. Y que se despenalizó en ese mismo año con Juan Alberto Belloc, ministro de Justicia. Claro, porque O sea, era delito entendiendo la usura como un interés excesivo. eso es. Claro, que ahora ya no. Es que es un tema. Santo Tomás de Aquino también la condenaba, pero luego el comercio... decía, Sí, bueno, pero tú piensas que la condena a la usura es porque estás pidiendo algo a cambio de un bien que no consumes. Claro. O sea, yo te doy unas monedas, yo no estoy utilizando esas, porque las monedas no se consumen. O sea, el oro, la moneda de oro sigue existiendo, y a cambio de un bien que no consumes, claro, yo puedo entender que si te dejo una oveja y te la comes, pues claro, he perdido la oveja y he perdido los corderos que te doy a la oveja, de modo que me puedes dar algo a cambio
O sea, no solamente por la oveja, sino por los corderitos que han dejado de producir. Pero claro, la moneda de oro, tú, por más estas cosas de pequeño que te decían, mete una moneda de oro en el tiesto y crece un árbol lleno, pues no funciona de esa manera. Entonces, por eso es por lo que decían los teólogos, si te estoy dando un bien que no produce nada, en principio, Claro. ¿por qué me vas a pedir algo más que ese bien de De vuelta? hecho, es que he buscado también lo que decía Santo Tomás de Aquino sobre la Suma Teológica, que decía, recibir interés por un préstamo monetario es injusto en sí mismo porque implica la venta de lo que no existe, que es lo que tú estás diciendo. Con lo que manifiestamente se produce una desigualdad que es contraria a la justicia. Y luego, bueno, a ver, se enrolla mucho más. Es que Suma Teológica es inmenso. Pero muy interesante. Pero he visto que se me conocía al principio. Sí, pero es que, perdón, que me queda enganchado con eso. Perfecto. Pues sí. Pero volvemos con nuestros templarios. Es verdad. Han sido capturados todos en 1307 en el Reino de Francia. Y aquí que hacer un poquito de historia de ese Reino de Francia, hemos de pensar que tradicionalmente los papas, porque al final la condena a los templarios tiene que venir de los papas, hemos de pensar que los papas desde los tiempos de Carlomagno, por tanto estamos hablando del año 800, dado que los papas no tienen capacidad militar para defenderse, desde ese año 800 los papas se vincularon a los emperadores. Es más, por eso le hicieron emperador a Carlomagno. Emperadores que, cada vez que se moría un emperador y llegaba el siguiente, emperadores que venían más allá de los Alpes, por lo general de estas tierras bárbaras de Alemania y el oriente de Francia, cada vez que se moría un emperador y llegaba el siguiente, pues el siguiente emperador tenía bien descender hasta Roma para hacerse coronar nuevo emperador, trayendo a sus tropas que se abastecían por el camino, lo cual era muy inconveniente para los italianos que cada 20-25 años tenían que verse sometidos a las rapiñas de las tropas imperiales. Bueno, hay un momento, a comienzos del siglo XIII, que los papas se preguntan a sí mismos si no estaría mejor vincularse a otros tipos que militarmente les defiendan y de esa manera quitarse de encima a los imperiales. Y esto va a surgir al hilo de una herejía, a lo que a lo mejor un día con Jaro podemos también dedicarle otro pedazo de historia, que son los cátaros. Entonces, esos cátaros que se mueven en el sur occidente de Francia, incluso en el nororiente de España, desde finales del 12, comienzos del 13. Llega un momento que aquello se les va de las manos a los obispos católicos del lugar, entonces el Papa necesita que alguien de forma militar acabe con los cátaros, negocia con el rey de Francia, y el rey de Francia manda a sus tropas y masacra a los cátaros, y a los que no eran cátaros también, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento los papas consideran que a lo mejor podrían cambiar de protector y empezar a dejar de entenderse con los imperiales para buscar el apoyo del rey de Francia. Es mucho más complejo que lo que estoy aquí simplificando, pero esa vinculación progresiva de los papas a los reyes de Francia se va desarrollando durante el siglo XIII hasta que a comienzos del siglo XIV hay un último papa que trata de quitarse de encima a los franceses, Bonifacio VIII, el de Arnalfi, porque lo que hace el rey de Francia es mandar a unos soldados que abofetean al papa directamente, así papá, y le dan unas cuantas galletadas, y el pobre que era viejito del susto se murió poco después. Entonces, llega un nuevo papa que es obispo de Burdeos. Esto es interesante porque ya es un religioso del mundo francófono, aunque en ese momento Burdeos no estuviera controlado directamente por el rey de Francia, ya es francófono, que va a ser Clemente V, y entonces es con Clemente V con quien el rey de Francia, Felipe IV, negocia descomponer a los templarios. Para ello les van a acusar de todo tipo de cosas. Tras la captura de 1307 le van a acusar de todo tipo de maldades. Que si son unos herejes, que si blasfeman, que si mean sobre el crucifijo, que si son sodomitas y todas las cosas que te puedan ocurrir en torno a los templarios. Todo eso es la acusación que se hace contra los templarios por parte de la corte de Felipe IV. El problema está en que el propio Jacques de Molay, el gran maestre, o sea, lo que van a hacer para sacar la confesión es torturarles de forma completamente sádica. Y estos tipos, que eran unos tipos arrechos, que estaban preparados para combatir contra lo peor de lo peor, en muchos casos, bueno, hay muchos que se mueren en la tortura y hay otros que dicen, vale, incluso hay quien siendo torturado confiesa lo que haya que confesar, ¿vale? Yo maté a Kennedy, y hay otros que ni siquiera llegan a la tortura. O sea, cuando ven lo que están haciendo sus compañeros, también confiesan todo lo que haya que confesar. Y en base a esa confesión obtenida a partir de la tortura, se crea todo un caso contra los templarios, un caso que va a provocar que el Papa Clemente V considere que, en efecto, todo lo que están acusando pueda ser cierto y, por tanto, ordena disolver la orden. Aquí hay dos matices a hacer. Lo primero es que pueda ocurrir que durante el periodo de iniciación del caballero, cuando se le ponía a prueba para saber si iba a ser un buen caballero cristiano templario,
se le pusiera algún tipo de prueba de decir, bueno, pues escupe, o sea, imagínate que te capturan los musulmanes y estás diciendo, pues si no escupes al Cristo, te vamos a cortar lo que haya que cortar. Bien, entonces a lo mejor el templario decía, pues vamos a escupir a Cristo, ¿vale? Pero seguimos enteritos. Otra cosa es que se hiciera. O sea, en el caso hipotético que ocurriera esto, ¿qué harías? Entonces, sí que al parecer hay relatos ciertos de que se podía plantear ese tipo de ejercicios rebuscados hacia los templarios, pero no se hacía de forma sistemática, ¿vale? Y hay una segunda cuestión, y es que cuando llega ese proceso a Roma y Clemente V lo recibe, se elaboró una larguísima documentación del famoso procesos contra templarios que se perdió. Es una documentación que está en los archivos de Vaticano y se pierde, pero que fue redescubierta en 2001 y publicada en 2007. De modo que desde 2007 tenemos prácticamente desmontado todos los mitos de los templarios, porque tenemos esa documentación original de 1308, el famoso manuscrito de Chinon, al que se añaden otros documentos, donde la corte papal dice, todo esto es mentira. O sea, todo esto se lo está inventando el rey de Francia, ¿vale? O sea, todo esto está obtenido mediante confesiones por tortura, nada de lo que me está contando es cierto. O sea, sí que el Papa considera que todo lo que le está viniendo de Francia no es nada cierto y decide que a pesar de todo, puesto que el rey de Francia se está poniendo muy bruto, a lo mejor tienen que sacrificar a los templarios a cambio que el rey de Francia no vaya más lejos. Voy a hacer un salto de unos cuantos siglos. Viene a ser lo mismo que cuando los papas deciden disolver la orden de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando tienes un montón de cortes ilustradas que quieren acabar con ellos. Y quieren acabar con ellos esencialmente porque los jesuitas eran uno de los grandes contrapoderes que tenían los déspotas ilustrados. Y los papas consideraron que a lo mejor merecía la pena sacrificar una parte de la institución eclesiástica a cambio de salvar el resto. No sé cuántos habéis visto la película de La Misión, una película preciosa, donde el enviado del Papa a Sudamérica lo explica. Dice, pues a lo mejor tengo que cortarme el brazo para sobrevivir. Y por eso tengo que aceptar que a pesar de que todas las acusaciones que se están vertiendo sobre los jesuitas son falsas, las voy a aceptar si a cambio estos tipos no van más lejos, porque a lo mejor si no les doy la cabeza a los jesuitas, después quieren la cabeza del propio Papa. Pues esto que va a ocurrir con los templarios. Entonces, por la documentación de 1308 sabemos que Clemente V estaba en contra de todas las acusaciones vertidas sobre los templarios, pero las aceptó por una maniobra política. Es más, al año siguiente, Clemente V incluso trasladó la corte papal desde Roma hasta Aviñón, que es el famoso cautiverio de Aviñón, cuando los papas van a seguir residiendo. De nuevo, es cierto que Aviñón no era posesión de los reyes de Francia, solo estaba rodeada por las posesiones de los reyes de Francia. De modo que a partir de ese momento los papas van a quedar claramente bajo el dominio de los reyes de Francia. Claro, yo puedo decir 1308 que lo que estás contando los templarios es falso, pero al año siguiente me has retorcido un poco más el brazo y me has obligado a trasladarme a Aviñón, donde ahí sí estoy bajo el control directo de los reyes de Francia. Y el rey de Francia sigue exigiendo que yo acepte la disolución de la orden de los templarios. Pues al final aceptó. Entonces ya, para 1312, la orden queda disuelta. Los bienes de los templarios, en el caso de Francia, pasan a manos del rey. Perfecto. No solamente he saldado todas mis deudas, porque ya no tengo a quién devolverle el préstamo, sino que además me quedo con el resto de los bienes. Y en el caso de las otras partes de la orden templaria que estaban por el resto de Europa, desde Polonia hasta España, va a haber soluciones diferentes. Partes la quedarán los señores, los reyes, en otros casos se incorporan a otras órdenes. Entonces los hospitalarios van a salir beneficiados porque se van a quedar con buena parte de esos bienes que tenían los templarios. Y el final es que en 1314 el gran maestre de los templarios va a ser condenado, el último gran maestre, Jacques de Molay, va a ser quemado en París, con lo que se pone fin ya a la última figura que quedaba de los templarios. Es muy curioso porque, claro, va a ser condenado por todas esas maldades y herejías que él había confesado bajo tortura. En el último momento se desdice y reconoce que todo es falso, que le habían obligado a confesar todo eso y, por tanto, no es cierto. Pero a pesar de todo va a ser condenado por una trampa muy singular, puesto que él había confesado una cosa previamente y ahora se ha desdicho, está mintiendo. O sea, fue un mentiroso. En algún momento fue un mentiroso. De modo que va a ser condenado más por mentiroso que por hereje. Por supuesto, está la famosa historia de que él maldijo al rey de Francia y al Papa, que se murieron pocos meses después de que fuera condenado el propio Molay, lo cual es inevitable. Todos nos teníamos que morir, se podían haber muerto pocos meses después o algunos años después, pero al final todos vamos a morir. Con la desaparición de Jacques de Molay se pone fin a la orden de los templarios. Luego hay toda una leyenda que se va a construir en el siglo XVIII, de que a pesar de todo había habido una
parte de los templarios que de forma oculta se mantuvieron y los grandes maestres siguen firmando documentos y cosas así, que es una cosa muy emocionante, pero que está completamente inventada. No tiene absolutamente nada que ver. Bien. Y en la actualidad sigue habiendo tipos que se reclaman herederos directos de la orden de los templarios y demás. Le han demandado hasta el Papa el año pasado. ¿Sí? De hecho, estaba leyendo que exigían la rehabilitación porque a raíz de ese archivo que tú comentabas, se reclamaban que todos los templarios medievales asesinados sean considerados mártires y que se les autorice a formar un ejército. Porque lo que dicen es esto. La Asociación Orden Soberana del Temple de Cristo, concretamente. Sí, porque ya digo, hay varias que se reclaman herederos directos, pero lo siento, está muy bien y a lo mejor el Papa Francisco declara mártires a los templarios condenados, lo cual no estaría mal, porque en efecto a la larga fueron martirizados, pero, insisto, cuando se descompone la orden, se entregaron la mayor parte de sus bienes a las otras órdenes. De modo que todos estos que se reclaman herederos directos de los templarios tendrán que ir a discutir con la última orden que queda vinculada a ese mundo, que es la Soberana Orden de Malta, de Caballeros de Malta, que son los que terminaron por reunir todos los bienes de las diferentes órdenes religiosas que existieron en Tierra Santa, en esencia las tres más importantes, hospitalarios, templarios y la Orden del Santo Sepulcro. En ese sentido, tú que yo sé que eres un amante de la ciudad de Segovia, Sí. que te gusta acudir, Me encanta. en Segovia tenemos una iglesia muy curiosa, la iglesia de la Veracruz, a las afueras de Segovia, cuando ya se camina hacia Zamarramala, que habitualmente se considera que pudo haber sido construida por los templarios, quizás no, quizás fue por la Orden del Santo Sepulcro, otra de las órdenes de Tierra Santa, pero bueno, la Veracruz es un buen ejemplo de cómo funcionan estas delegaciones de bienes, porque tanto si fue templaria como si fue de la Orden del Santo Sepulcro, cuando todas estas órdenes fueron refundidas en el siglo XVI en la Soberana Orden de Malta, de Caballeros de Malta, porque estos chicos al ser expulsados de Tierra Santa, pues la mayor parte acaban en Chipre, pero al final también salen de Chipre o en Rodas, pero al final terminan y es Carlos V el que les entrega la isla de Malta para que en algún sitio se queden, a cambio de que les apoyen, y ese famoso alcohol maltés. O sea, estos caballeros reunidos todos, hospitalarios, Santo Sepulcro, como herederos de los templarios, terminan en la isla de Malta y cada año tenían que regalarle un halcón al rey. Pues bueno, van a combatir contra los musulmanes y demás, van a ser expulsados de la isla de Malta por Napoleón. El malvado Napoleón es el que expulsa a los caballeros de Malta a la isla de Malta. La isla va a ser recuperada por los ingleses tras la derrota de Napoleón, pero los ingleses no se la devolvieron a los caballeros de la Orden de Malta. Están en trámite. Chico, en cualquier momento te la devuelvo. Estas cosas muy de los ingleses, de me lo quedo provisionalmente y en algún momento te lo voy a devolver. Y bueno, en el caso de la Veracruz, aunque sí hay un momento que la perdieron, la iglesia de la Veracruz de Segovia, cuando la desamortización de Mendizábal, después la recuperaron y en la actualidad tú puedes seguir viendo cuando hay una vez un día al año celebran misa los caballeros de la Soberana Orden de Malta en la iglesia de Veracruz. Entonces, claro, solamente pueden entrar los caballeros de la Orden de Malta, pero es muy lindo verlos desde fuera porque llegan vestidos de caballeros de la Orden de Malta, con sus capas y demás. En cualquier caso, con la muerte de Jacques de Molay, se puso fin a los templarios. Con la publicación de esta documentación de Clemente V, entendemos que el proceso fue una farsa por parte del rey Felipe IV, que todas las historias y leyendas construidas en torno a los templarios no son ciertas, y a esto añadamos el elemento fundamental. Fueron tipos que llegaron a manejar grandes riquezas, pero menos de lo que pensamos, pero más para su época, porque en un mundo como la Europa occidental que había quedado fuera de los grandes circuitos monetarios, el hecho de que estos tipos los reincorporaran, para la gente de su época les parecieron que eran tremendamente ricos, pero porque eran los únicos que manejaban moneditas en esa Europa noroccidental donde habían dejado de circular la moneda. Entonces, claro, aquello les sorprendió muchísimo, pero es mucho menos de lo que nos pintan. Claro, aquí tenemos el problema de que en gran medida esta construcción de las leyendas de los templarios surgen, una vez más, por parte de estos tipos de Francia, Alemania o Inglaterra, con una historia muy limitada y con una capacidad de entender la historia más allá de la punta de su nariz muy limitada. Entonces empezamos a exagerar. Yo comencé este programa diciendo, señores, las cruzadas es el resultado de que ha habido un éxito en Toledo y el arzobispo de Toledo le va a contar al Papa, oye, que esto funciona. Nunca nos van a contar que hay un éxito inicial que es el que motiva en España. O nunca nos van a contar que los bravos templarios no fueron capaces de aguantar en la frontera del Guadiana. O sea, que no estoy contando que tuvieran que ir a pelear al lugar más complicado del mundo. En la frontera del Guadiana, en Ciudad Real. Imagínense, no sé cuánta gente está en Ciudad Real. Pero ahí. Y tuvieron que montar la orden de Calatrava. Entonces, este tipo de elementos no se incorporan a la historia. Y entonces, claro, al final nos dan una visión del mundo templario, los más ricos, los más poderosos, los más fuertes. Pues no. Riquezas limitaditas para el mundo en el que se movían, sorprendentes. Para esa Europa pobre, sorprendente, ¿vale? Capacidad militar notable,
pero también con sus limitaciones. Bueno, pues nada, pues mil gracias, Alberto, por todo esto que nos has contado sobre los templarios. Pues gracias a ti que me empujaste, me obligó Jano a hablar de los templarios. Porque los templarios molan, a mí me gustan. Sí, pero me has hecho recuperar toda esta información dispersa que tenía aquí y allá. Pero eso mola también. También mola. Así refrescamos la memoria, porque es verdad, de los templarios, pues te acuerdas de lo que te contaban del colegio, pero así muy por encima. Luego algún documental que ves, pero no se trata en profundidad. Y sobre todo que te lo pintan, o sea, si lo sacas de contexto, de todo ese contexto que te acabo de dar, de una economía monetaria, de la capacidad militar real contra los musulmanes que sabíamos a la península ibérica y demás, claro, el paquete que te dejan es, ostras, qué tíos y tal, pero luego ya puestos en contexto dices, bueno, pues sí, gente de su época y Gente de su época, sí. con un rey francés bastante malandrín tratando de sanear sus deudas. Sí. Oye, de las cruzadas podríamos hacer una. Pues yo tengo una teoría, a ver si compartes esta teoría. Dale. Que te dices, ay, qué fanáticos, pero si no hubiese existido ese fanatismo religioso, por decirlo de alguna manera, cristiano, los musulmanes no se hubiesen comido sí o sí. ¿Compartes esto? ¿Cómo que nos hubiesen comido sí o sí? O sea, que las cruzadas ayudaron, hablabas antes de Saladino, pero no era el único, pero que ayudaron a contrarrestar ese auge por parte de los musulmanes y esas conquistas y a, digamos, unificar los diferentes reinos cristianos para combatirlos. O sea, lo que sí que mostrar es que va a haber una conciencia de cruzada que, como digo, ya nace antes de la primera cruzada y nace antes de la toma de Toledo, ¿vale? Y hay una conciencia frente al musulmán que va a pervivir hasta el mundo contemporáneo. O sea, el espíritu de cruzada no es algo que ha desaparecido. Es muy simpático cuando sabemos que el rey San Luis, hijo de Blanca de Castilla, ¿vale? Y por tanto bisnieto de Leonor de Aquitania. Entonces, todo pasa por Leonor. Todo pasa por Leonor. Cuando te contaban en el colegio que las cruzadas de San Luis ya están pasadas de moda y demás, a mediados del siglo XIII, no es cierto. El espíritu de cruzada se ha mantenido siempre. Y un espíritu de cruzada, con sus altos y sus bajos, ha habido momentos en los que pensábamos que había que frenar a los musulmanes, hay otros momentos en los que nos inventamos la alianza de civilizaciones. Entonces, con sus altos y sus bajos, el espíritu de cruzada ha sido una constante, y una constante necesaria. Porque claro, el mundo islámico tiene ese principio, que es de donde surgen tipos como los templarios de, chico, si tú en armas acabas con un infiel, vas al paraíso, así que adelante con ello. Pues podemos hablar de eso. Podemos hablar de las cruzadas. Pues nada, gracias por hacerme venir incluso estando enfermo. Eso es. para que veáis el nivel de sacrificio al que llega Jano. Eso lo hago por ti. Al que llega Jano es casi comparable al nivel de sacrificio de los templarios. Bueno, despide, que es tu programa, la próxima entrega. En fin, que muchísimas gracias por estar ahí y les invitamos a que nos acompañen en una próxima edición de Pedazos de Historia.